Nuestro siguiente ponente es el doctor José Ángel Prado García. Su tema es reducción de daños, atención al consumo de alcohol, tabaco y otras drogas. Me permito comentarles que el doctor José Ángel es médico cirujano por la Universidad de Anáhuac, tiene una especialidad en psiquiatría general por la Universidad del Ejército y la Fuerza Aérea, Hospital Central Militar. Además, tiene formación en psicoanálisis de grupos por la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Fue becario en prevención y tratamiento de adicciones por la Universidad Johns Hopkins. Además, tuvo un diplomado en tratamiento de abuso de sustancias en el país de Israel. Ha laborado como psiquiatra en la Marina Armada de México, ha sido perito psiquiatra en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, del anterior Distrito Federal, director de adicciones del Gobierno del Distrito Federal, director técnico de del Consejo Nacional contra las Adicciones y actualmente es director general adjunto en operación y patronatos de los Centros de Integración Juvenil. Le damos una cordial bienvenida. Adelante. Mil gracias y bueno, sí, soy alumno de la primera generación de medicina de la Universidad de Anáhuac. A mí todavía me tocó el padre Maciel. Bueno, me quiso tocar, pero corrí. Y quiero agradecer a la invitación al IAPA por invitarme a este importante evento y es un placer para mí compartir la mesa con extraordinarios amigos y extraordinarios científicos mexicanos. Quiero decirles que el doctor Víctor Guiza no solamente fue mi jefe por mucho tiempo, sino que parte de ese currículum, mi formación en la Universidad Johns Hopkins, en la Escuela de Salud Pública, fue gracias también un poco a la intervención de Víctor. Muchas gracias. Nunca había tenido la oportunidad de agradecerlo públicamente. Muchas gracias. Pues bien, daré inicio a mi presentación sobre reducción del daño y déjenme comentarles que hace aproximadamente 15 años conformamos un grupo muy interesante con la participación de Centros de Integración Juvenil. Yo estaba en el Consejo Nacional contra las Adicciones, estaba Carlos Magis, estaba Arturo Núñez, ¿cómo se llama? Arturo, que estaba en el Instituto Nacional de Psiquiatría, Arturo Ortiz, extraordinario, y bueno, extraordinarios científicos en ese momento, y yo era una persona totalmente renuente en ese momento de todo lo que tenía que ver con la reducción del daño. Yo les comentaba, bueno, pues si les vamos a dar jeringas, ¿no? Vamos a repartir jeringas a los que están consumiendo heroína en la frontera, pero también tenemos aquí en la Ciudad de México estas escuadrones de la muerte, consumidores de alcohol terrible, que están consumiendo incluso alcohol de 75 grados Gay-Lussac, porque ya no existe el alcohol de 96. Alcohol de 75, ¿qué les parece que les damos Génesis XO, ¿no? Para reducir el daño, para que no les haga tanto daño el alcohol. Y tenía yo una posición muy dogmática. Hasta que aprendí, como dicen los alcohólicos anónimos, te echo humildad, y aprendí a que con humildad y con datos es como debemos nosotros tomar la política pública. La base no es, para una toma de decisiones en política pública, no debe ser mi ideología, sino debe ser la evidencia científica. Entonces, por favor, bueno, con este vamos a cambiar. Cuando uno hace un programa contra el consumo de sustancias, uno dice, bueno, lo importante, los objetivos, uno, evitar o retardar el inicio. En segundo lugar, que quienes ya se iniciaron en el consumo no desarrollen un trastorno por abuso o por dependencia de la sustancia. Tercero, que quienes ya desarrollaron un trastorno abandonen y tengan tratamiento integral, pero algo que es muy importante es que que existan menores riesgos y daños asociados al consumo. ¿Esto qué quiere decir? Que quienes consumen sustancias psicoactivas tengan menos daños a su salud y haya menos daños en la comunidad. Y esto no es nuevo. En 1967 los doctores Lebel y Clark hablaban ya de una prevención terciaria y nos decían que algo que era muy importante era disminuir las consecuencias físicas y sociales de una persona que no había podido salir de algún tipo de problema.
Pero bueno, sigue siendo un tema de debate en la actualidad. Como ustedes saben, en Rusia es completamente prohibido toda estrategia de disminución del daño. Y esta es la definición. Me sorprendió hace unos momentos que el doctor Rodrigo Marín se la supiera de memoria. Dije, bueno, lo que es todavía la juventud. No tanta, doctor, pero ya. Entonces son medidas, son conjunto de políticas y acciones que buscan reducir las consecuencias negativas del consumo en una persona que no ha podido dejar de consumir o no quiere dejar de consumir sustancias. Y esto es bien importante porque esto va a favorecer el combate al estigma. Y bueno, el riesgo es la probabilidad que tiene la conducta de consumir sustancias de causar alguna de las diferentes consecuencias negativas para la persona o en su entorno, y el daño son cuando una persona ya está consumiendo puede tener deterioro en su salud o en su forma de vivir. Y hay dos dimensiones muy importantes que tienen que ver con las estrategias de disminución del daño, que son las cuantitativas, que tienen que ver con la dosis, la potencia farmacológica, la frecuencia de consumo, y cualitativas, que tienen que ver el acceso, la preparación, el estilo, la vía de administración, las combinaciones de las sustancias, las prácticas de consumo y los cuidados posteriores al consumo. Déjenme presentarles un ejemplo que fue bien interesante, que esto se hizo hace aproximadamente 10 años, en donde colaboró los Centros de Integración Juvenil, la Universidad de California, de San Diego, y esto es el bordo, lo que le llaman el bordo en Tijuana. Y vean ustedes, estos son los famosos picaderos que existen a lo largo, o existían a lo largo de la frontera con México y los Estados Unidos, sobre todo en la zona de Tijuana y de San Diego. Este es el agua con que las personas sacaban para combinar la heroína y poder inyectárselas. Aquí vive la gente en estos son los picaderos. Aquí vemos este tipo. Ustedes díganme, una persona que se inyecta 15 veces al día y que su jeringa es compartida por más de 20 personas, es imposible, no tiene en ese momento el deseo, la capacidad para dejar o disminuir el consumo. Estas personas es necesario que tengan estrategias de disminución. Lo estoy viendo también ahora, tuve la oportunidad de estar en Oaxaca un par de veces en la central de abasto, y es importante ver cómo este tipo de acción, de situaciones están repitiendo en algunos lugares de la República y no solamente en la frontera noroccidental de nuestro país. El problema grave que tuvimos nosotros cuando se formó ese grupo es que nosotros llevábamos estas estrategias de reducción del daño junto con una doctora Stadler de la Universidad de California de San Diego, y los principales problemas eran las autoridades. Los policías les quitaban las jeringas nuevas a los pacientes dependientes, los metían, en fin, a la cárcel. Era un problema muy grave. Afortunadamente esto está cambiando. Y esto me parece muy interesante porque si ustedes ven, este es un trabajo que hizo la doctora Stadler, y vemos a Tijuana y Ciudad Juárez, pero miren ustedes cifras como estas. VIH 2.8 en Tijuana contra 3 es bajo. Realmente es bajo. Ustedes saben que la vía más eficiente y más eficaz de transmisión del virus, del VIH, es la vía sanguínea, y la transmisión por la sífilis es más alta, pero ven ustedes el problema que tenemos con hepatitis C. El 96% de los inyectores, en Tijuana son hepatitis C positivos, y el 95% en Ciudad Juárez. Hace 3 años hubo una inundación en el río, en Tijuana, en el bordo. El presidente municipal entró y venía la inundación. El presidente municipal sacó a más de 800 personas que estaban viviendo en el río, y casi todos inyectores de sustancias psicoactivas, y los repartió en diferentes sitios de tratamiento. Por su libre y espontánea voluntad aceptaron ir después de que les quitaban las cadenas. Y eso fue un gran problema, porque si bien tenían un problema localizado y podían haber intervenido, sobre todo desde mi punto de vista con metadona, esto se esparció en Tijuana.
Entonces ahora es un poco más difícil poder abordar la problemática. Algo que mucha gente no sabe es que existe un documento de posición por parte de México, por parte de la Secretaría de Salud y por parte de la Comisión Nacional contra las Adicciones. Y en este documento de posición dice que resulta fundamental instrumentar programas especiales diseñados de acuerdo a las poblaciones objetivo para evitar no solo el aumento en las prevalencias de consumo de sustancias de empleo parenteral, sino también reducir los daños que se asocian al mismo. Lejos, todos los estudios que hasta el momento se han realizado, lejos de decirnos que estas estrategias de reducción del daño, lejos de aumentar las prevalencias, las reducen, es increíble. Y bueno, un poquito de lo que ha hecho Centros de Integración Juvenil, es cierto, es muy interesante que Víctor fue el primero en abrir una clínica de metadona, no fue en Mexicali, en Tijuana, en Centros de Integración Juvenil. No fue fácil, no fue fácil porque pues finalmente estas estrategias sí pisan ciertos callos a ciertas personas que venden de forma como menudistas. Entonces no fue sencillo abrir esa primera clínica, actualmente tenemos 2, pero estamos pensando abrir quizá alguna más y por ahí también estamos pensando la posibilidad, ¿por qué no?, de una sala de inyección segura. La población dependiente de la heroína, ustedes saben que tienen mayor mortalidad y morbilidad y que otro tipo de grupos. Y un programa, que esto es bien importante, es que los programas de metadona, no queríamos nosotros o no quisimos y no queremos que nuestros programas sean ventanitas de metadona. O sea, que lleguen las personas y te doy la metadona y te vas, sino que esto tiene que estar complementado con otro tipo de intervenciones. Y es una excelente alternativa y tenemos excelentes resultados. Actualmente vemos alrededor de 500 personas que se presentan todos los días por su metadona. Se había pensado la posibilidad de dar metadona para llevar los fines de semana, todavía no concluimos al respecto. Estamos trabajando esa parte. Un problema muy grave es que estas personas que están bajo mantenimiento de metadona no pueden viajar, porque no existe metadona disponible en otras regiones del país. Entonces, son personas que se esclavizan a estar a un punto donde pueden obtener la sustancia, pero yo creo que habrá que pensar, porque se me hace un problema de justicia social y de derechos humanos, de que estas personas no puedan viajar porque no tienen la disponibilidad de la metadona. En la Ciudad de México me parece que hay metadona. Hay 25 en todo el país, 25 unidades de metadona. La doctora Figueroa tenía como 22, que eran clínicas privadas. Por ahí hubo un problema de algunos homicidios en Oaxaca y en otros lados, pero bueno, están trabajando alrededor de 25 actualmente en el país. Esta es la clínica de nosotros. Y bueno, ahora, hablando de otras sustancias, y hace rato tuve la oportunidad, estaba platicando con Rodrigo Marín decía, bueno, es que qué difícil estrategias de disminución del daño para el alcohol. Yo pensaba quizá en la utilización como del GHB, que se está utilizando, el gamma hidroxibutirato, se está utilizando en Italia para el tratamiento de alcohol, se está utilizando en otros países como Austria, Australia, y parece ser que con buenos resultados. A mí me parece un riesgo hoy por hoy en México introducir el GHB como medicamento, sobre todo para la venta libre en farmacias. Esa fue la situación por lo cual no aceptamos nosotros que entrara la buprenorfina al país por parte del gobierno francés, porque ellos querían que la buprenorfina se vendiera en cualquier farmacia de la ciudad. Entonces decíamos, bueno, no debe ser así, ¿no? Tiene que tener ciertas regulaciones, pero bueno, ellos finalmente querían el mercado. Y bueno, para el tabaco están los chicles, los parches, que son extraordinarias formas de llevar nicotina a los
neuroreceptores nicotínicos, pero también se habla hoy por hoy del cigarrillo electrónico. ¿Es el cigarrillo electrónico una estrategia de disminución del daño para aquellas personas que son fumadores crónicos, que han intentado varias veces dejar de fumar y no han podido? Pues hoy por hoy no se sabe. Parece ser, algunos estudios nos dicen que no, que este tipo de implementos no han sido lo suficientemente eficaces como estrategia de disminución del daño, pero desde mi punto de vista es que si llegara a hacerlo, el cigarrillo electrónico tendría que venderse en farmacia y bajo prescripción médica, no en cualquier localito en todas las plazas de la Ciudad de México y de la República Mexicana. Entonces habría que primero demostrar que es eficaz y en segundo lugar tener mecanismos de control interesantes. Y bueno, el alcohol, los programas dirigidos al entrenamiento del consumo responsable es una medida de disminución del daño. También los alcosensores, el uso del alcosensor o alcoholímetros han sido una extraordinaria medida de disminución del daño. Y otras sustancias, bueno, veamos, ¿cuál es el desafío desde mi punto de vista? Bueno, en intervenciones de disminución del daño, uno es entrenar a nuestros médicos, ahora sí les echo humildad, entrenar a nuestros médicos, entrenar a la gente que trabaja en el ámbito de la salud, entrenar a nuestras autoridades a que sean menos dogmáticos y que busquemos ser más, que tomen nuestras decisiones estén más fundamentadas en la evidencia científica. Un problema que vamos a tener, creo que es un desafío, es el consumo concurrente de marihuana y alcohol. Tendremos que decirle a nuestros jóvenes consumidores de marihuana que si van a consumir marihuana no lo hagan junto con alcohol. Hay estudios interesantes que nos dicen que cuando las personas consumen alcohol y marihuana, no la consumen en la mañana el alcohol y luego la marihuana no, sino hacen de forma concurrente. Y esto hace que sean sustancias mucho más peligrosas para los jóvenes. Y la combinación también de la marihuana con algunos estimulantes de tipo entactogénicos que seguramente tendremos que intervenir con algunas estrategias de disminución del daño, como el analizar lo que se está consumiendo en los bares, en los antros y devolverles información para que vean los jóvenes qué es lo que se está consumiendo. Y quizá algunas zonas, como lo hacen en Ámsterdam y en otros países europeos, que tienen como una zona que le llaman de chilled out, que es como este tipo de estimulantes del sistema nervioso central producen mucha excitación, producen golpes de calor, producen una serie de cosas, pero hay zonas a donde ellos van y ahí se les da agua, les cambian la música, hacen que se calmen, en fin. Entonces creo que tendremos que pensar y repensar el paradigma de abordar a nuestros pacientes que consumen sustancias en nuestro país. Les agradezco mucho su atención, muy amables.